Waldir, te escuchamos. Sí, así es, Cintia. Muy buenas tardes para vos y a los televidentes. Efectivamente, así como lo decía Roberto también, por lo menos un cierto porcentaje de los exámenes preliminares que ya se estuvieron realizando en el transcurso del día. A partir de las 8 de la mañana ya se está realizando este trabajo aquí en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en el depósito de la DINAC, específicamente donde está retenido el cargamento en este momento. El oficial Alferi Rojas, que es del Departamento contra Delitos Económicos de la Policía Nacional, nos tiene algunos detalles con respecto a este procedimiento que se está llevando a cabo. Se encuentra un cierto porcentaje de oro dentro del metal que se incautó, oficial. Sí, hasta el momento llegamos al análisis de la caja número 4. Hay que tener en cuenta que cada caja tiene alrededor de 23, 25 lingotes. Sí, hemos detectado oro, hemos detectado plata, pero hay que tener en cuenta que todavía no llegamos a la mitad y lo que se ha detectado es en un muy bajo porcentaje. Eso hay que aclararlo también y esperemos también que, conforme a la sospecha que nosotros teníamos desde el inicio de este operativo y del inicio de la retención e incautación de esta mercadería, arrojen un mayor porcentaje los otros lingotes que se encuentran en las otras cajas. Por lo menos hasta este momento, un porcentaje bastante bajo todavía, lo que se encuentra por lo menos en esas 4 primeras cajas. Sí, muy bajo y por supuesto también todavía no finaliza, ¿no? Como te adelante, todavía no estamos en la finalización ni en la mitad de los lingotes analizados. Oficial, se utiliza una máquina especial para poder analizar estos lingotes. Se analiza pedazo por pedazo, por decirlo de alguna u otra manera, para que la gente pueda entender. Sí, se ha podido adquirir, o sea, a través de la INTN y el Viceministerio de Minas y Energía han aportado el día de la fecha un dispositivo espectral que arroja unos rayos, en la cual esos rayos pueden arrojar como resultado la descripción de todos los metales que componen este mineral. Entonces ya nos arroja rápidamente y en forma preliminar la descripción en forma porcentual de todos los metales que componen esa aleación. O sea, no lanza dónde está el oro, pero sí lanza que contiene el material. Exactamente, que contiene y te saca en forma porcentual dentro de ese lingote el porcentaje de cada metal. Ahora, oficial, en cuanto a los responsables o por lo menos las personas implicadas en este cargamento, el procedimiento que queda en manos de la Policía Nacional y por otro lado también para la Fiscalía. Sí, el Ministerio Público fue muy claro en eso. Ellos dispusieron la incautación de la mercadería, la incautación de la avioneta, de la aeronave, y hasta que se arroje un resultado bien claro, bien concreto de estas aleaciones, de estos minerales, ellos van a realizar la determinación con respecto tanto a los tripulantes y también con la carga y la aeronave. Quiere decir que primero debe terminar estos análisis que está realizando, estos estudios al cargamento y posterior a eso también para... Sí, así mismo, y fue muy claro la disposición fiscal que se dispuso la incautación de ambos y posterior a eso van a llegar a una determinación en cuanto a la carga y también a los tripulantes. Para recordar, oficial, ¿cuántas personas implicadas? Y tenemos 7, son 7 personas los que llegaron en esa aeronave. Todavía no tenemos claramente de esas 7 cuáles llegaron como pasajeros, ¿no? O todos están involucrados o responsabilizados para el retiro de esa carga. 2 pilotos y 5 acompañantes. Todos son extranjeros, decía también algo. Sí, todos extranjeros. Tenemos un belga que se ha identificado como propietario de la aeronave. Tenemos tripulado por 2 pilotos norteamericanos y 4 mexicanos. Muy bien, muchísimas gracias. La situación entonces, Waldir, gracias, oficial. Sí. para redondear nada más, dijo el comisario que revisaron la caja número 4. ¿Cuántas Sí, cajas hay en total? Y son 12 cajas y aproximadamente tiene 22 a 25 lingotes cada una, lo decía Roberto. Y desde las 8 de la mañana se está haciendo el trabajo ahora. Por de pronto, un tercio del total entonces pudieron revisar. Decía el comisario, tiene la expectativa de poder encontrar mayor porcentaje de oro en el resto de la revisión. Por lo menos eso es lo que se aguarda y también así lo decía el fiscal Fuster, es el encargado justamente de esta investigación, quien está trabajando arduamente con los investigadores también aquí dentro del depósito donde se está realizando el trabajo. Estupendo, Waldir, muchas gracias. Gracias a ustedes.